Título 2. De la estructura de las universidades. Capítulo 1. De las universidades públicas. Artículo 7. Centros y estructuras. Las universidades públicas estarán integradas por escuelas, facultades, departamentos, institutos universitarios de investigación, escuelas de doctorado y por aquellos otros centros o estructuras necesarios para el desempeño de sus funciones. Segundo párrafo anulado. Artículo 8. Facultades, escuelas y escuelas de doctorado. 1. Las escuelas y facultades son los centros encargados de la organización de las enseñanzas y de los procesos académicos, administrativos y de gestión conducentes a la obtención de títulos de grado. Podrán impartir también enseñanzas conducentes a la obtención de otros títulos, así como llevar a cabo aquellas otras funciones que determine la universidad. 2. Anulado. Téngase en cuenta que se declara inconstitucional y nulo el apartado 2, en los términos del FJ 5, c, en la redacción dada por el art. 6,2 del Real Decreto, Ley 14/2012, de 20 de abril, por sentencia del TC 26/2016, de 18 de febrero. Ref. BOE. A. 2016-2907. Redacción anterior. 2. La creación, modificación y supresión de dichos centros, así como la implantación y supresión de las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35, serán acordadas por la comunidad autónoma, bien por propia iniciativa, con el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad, bien por iniciativa de la Universidad mediante propuesta del Consejo de Gobierno, en ambos casos con informe previo favorable del Consejo Social. 3. De lo señalado en el apartado anterior será informada la Conferencia General de Política Universitaria. 4. Las escuelas de doctorado son unidades creadas por una o varias universidades, por sí mismas o en colaboración con otros organismos, centros, instituciones y entidades con actividades de I+D+I, nacionales o extranjeras, que tienen por objeto fundamental la organización, dentro de su ámbito de gestión, del doctorado en una o varias ramas de conocimiento o con carácter interdisciplinar. Las universidades podrán crear escuelas de doctorado de acuerdo con lo previsto en su propia normativa y en la de la respectiva comunidad autónoma. Su creación deberá ser notificada al Ministerio de Educación, a efectos de su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. Artículo 9. Departamentos. 1. Los departamentos son las unidades de docencia e investigación encargadas de coordinar las enseñanzas de uno o varios ámbitos del conocimiento en uno o varios centros, de acuerdo con la programación docente de la universidad, de apoyar las actividades e iniciativas docentes e investigadoras del profesorado, y de ejercer aquellas otras funciones que sean determinadas por los estatutos. 2. La creación, modificación y supresión de departamentos corresponde a la universidad, conforme a sus estatutos. Artículo 10. Institutos universitarios de investigación. 1. Los institutos universitarios de investigación son centros dedicados a la investigación científica y técnica o a la creación artística. Podrán organizar y desarrollar programas y estudios de doctorado y de posgrado según los procedimientos previstos en los estatutos, y proporcionar asesoramiento técnico en el ámbito de sus competencias. Los institutos universitarios de investigación se regirán por la presente ley, por los estatutos, por el convenio de creación o de adscripción, en su caso, y por sus propias normas. 2. Los institutos universitarios de investigación podrán ser constituidos por una o más universidades, o conjuntamente con otras entidades públicas o privadas mediante convenios u otras formas de cooperación, de conformidad con los estatutos. Asimismo, las universidades, conjuntamente con los organismos públicos de investigación, con los centros del Sistema Nacional de Salud y con otros centros de investigación públicos o privados sin ánimo de lucro, promovidos y participados por una administración pública, podrán constituir institutos mixtos de investigación. A estos efectos, y de acuerdo con lo que establezcan los estatutos de las universidades, el personal docente e investigador podrá ser adscrito a los citados institutos mixtos de investigación. 3. Para la creación y supresión de los institutos universitarios de investigación se estará a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 8. 4. Mediante convenio, podrán adscribirse a universidades públicas, como institutos universitarios de investigación, instituciones o centros de investigación de carácter público o privado. La aprobación de la adscripción o, en su caso, desadscripción corresponde a la comunidad autónoma, bien por propia iniciativa,
con acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad y previo informe favorable del Consejo Social, bien por iniciativa de la Universidad mediante propuesta del Consejo de Gobierno, con informe previo favorable del Consejo Social. De lo señalado en el párrafo anterior será informada la Conferencia General de Política Universitaria. Artículo 11. Centros de educación superior adscritos a universidades. 1. La adscripción mediante convenio a una universidad pública de centros docentes de titularidad pública o privada para impartir estudios conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional requerirá la aprobación de la comunidad autónoma, a propuesta del Consejo de Gobierno de la Universidad, previo informe favorable de su Consejo Social. La adscripción mediante convenio a una universidad privada de centros docentes de titularidad privada para impartir estudios conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional requerirá la aprobación de la comunidad autónoma, a propuesta de la universidad. 2. Los centros adscritos deberán estar establecidos en el ámbito territorial de la correspondiente comunidad autónoma, o contar, asimismo, con la aprobación de aquella en la que estuvieran ubicados. 3. Los centros adscritos a una universidad se regirán por lo dispuesto en esta ley, por las normas dictadas por el Estado y las comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias, por el convenio de adscripción y por sus propias normas de organización y funcionamiento. El comienzo de las actividades de los centros adscritos será autorizado por la comunidad autónoma. 4. El Gobierno, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4,3, establecerá los requisitos básicos que deberán cumplir los centros adscritos. 5. De lo señalado en los apartados 1 y 2 será informada la Conferencia General de Política Universitaria. Capítulo 2. De las universidades privadas. Artículo 12. Estructura y centros. 1. La estructura de las universidades privadas se ajustará a lo establecido en el capítulo 1 de este título, entendiendo referidas a las normas de organización y funcionamiento de las universidades privadas las menciones que en los mismos se efectúan a los estatutos de las universidades públicas. 2. El reconocimiento de la creación, modificación y supresión en las universidades privadas de los centros a que se refiere el apartado 1 del artículo 8, así como de la implantación y supresión en las mismas de enseñanzas conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, se efectuará a propuesta de la universidad, en los términos previstos en el capítulo 1 de este título. Título 3. Del Gobierno y representación de las universidades. Capítulo 1.